¿Qué tal, Axel? ¿Cómo andás, Bienvenido. Gato? Bueno, un Bien. gusto ¿Cómo andas? de ver acá, ¿no? Una persona, Sí, un poco. Ir saliendo ya del Zoom y del Skype, ¿no? Sí, y bueno, se va Un gusto, volviendo, sí. por suerte. Lo que ha posibilitado también la vacunación, ¿no? Que Increíble. muchos ya no lo tienen en cuenta, pero se posibilita esto, ¿no? Sí, ahí revisaba los números de inscripción en la provincia de Buenos Aires, de vacunación, primera dosis, segunda dosis, muy impresionantes. Tenemos aproximadamente 14 millones y medio de inscriptos, aproximadamente 13 millones y medio de vacunados en primera dosis y más de 10 millones de vacunados con segunda dosis. Vos fíjate que son niveles de cobertura muy significativos. Ya casi el 90% con primera dosis, ¿no? De la población. Claro, los mayores de 18 seguro y por debajo de 18. Y bueno, nos faltan 800.000 más o menos inscriptos vacunar, pero bueno, trabajando a un ritmo sostenido. Claro. Así que es como vos decís, fue la vacuna la responsable de que los contagios se redujeran, de que la situación sanitaria se disipara por lo menos lo que fue ese pico tremendo de 12.000 casos. Y ahora, con menos casos, obviamente, más apertura, más actividad. Y bueno, se está reactivando la economía muy fuerte, muy fuerte, Gato. Una recuperación que ya se empieza a notar, por otra parte, ¿no? Claro, lo que pasa con la pandemia, en realidad tiene elementos que son parecidos o asimilables a cualquier crisis. El otro día miraba un gráfico de la evolución de grandes crisis económicas, Argentina, 2001 y otras, comparado con la pandemia. La pandemia fue una caída durísima y además mundial, pero una recuperación que está siendo muy rápida gracias a determinadas medidas que se están tomando. Claro. En otros lugares no está ocurriendo lo que ocurre acá, que es que niveles de producción de sectores que fueron perjudicados por la pandemia superan ya no solo el comienzo de la pandemia, sino que ya empiezan a posicionarnos en niveles superiores a donde nos dejó Macri, porque hay que tener en cuenta que no es el objetivo volver a como estábamos a fin de 2019, Claro. eso eran 4 años de macrismo, Exacto. o sea, vamos 6 años de crisis. Exacto. Hay que remontar una situación. Ahora, Axel, qué importante, porque estábamos repasando recién con Cafiero, lo bien que a la Argentina le ha ido en el G20. Ustedes han tenido que renegociar duro también la deuda de la provincia de Buenos Aires. Ahora el G20 toma esta posición argentina de evitar la sobretasa. Hoy se anuncia una inversión multimillonaria. ¿Cómo la Argentina está también en el mundo incorporándose y se nos tiene en cuenta, no? Sí, esta cuestión en el G20 de que la Argentina fue con un objetivo, que era que el G20 le diera apoyo en la negociación del FMI en 2 puntos. Un punto que tiene que ver con que el crédito inmenso que tomó Macri significó no solo una cantidad muy grande a devolver, sino que además, para que se entienda, como tomó más que lo que la cuota argentina permite, además hay que pagar una tasa de interés adicional. Es increíble, ensordecedor el silencio de la oposición, del macrismo, de Larreta, de Santilli, todo funcionario de Macri, parte del macrismo, de Vidal, sobre el crédito que tomaron. Y sobre lo que significó eso. El otro día escuchaba que el OMS está pidiendo 23.000 millones de dólares para solucionar los problemas que deja la pandemia en su salida. 23.000 millones. Claro. Macri tomó 45.000 millones y se fugaron 22.000. O sea que nos fugamos un OMS entero. Tremendo. Es una cosa muy tremenda. Es importante, primero, lo de la sobretasa, para que se reduzca esa penalidad que se ocasionó por un crédito inmenso. Y después lo del fondo especial, que tiene que ver con plazos mayores, con ventajas a las que la Argentina podría acceder. Esto que dicen, bueno, hay que aceptar las reglas del fondo. Yo creo que el fondo está empezando a rever sus reglas, particularmente con la situación argentina. Porque lo que le prestó a la Argentina estaba fuera de todo criterio, fuera de toda racionalidad, fuera de regla, y además los protagonistas de ese crédito dijeron, fue un préstamo especial para Macri de parte de Trump, fue un regalo de Macri a Trump. Un regalo político, para apoyar políticamente, no pensando en la Argentina, a ver si lograban la reelección, y se fumaron un fondo completo. Ahora, es increíble, Axel, esto, porque yo digo, este tipo de análisis hay que hacerlos también, porque
Ustedes en la provincia de Buenos Aires, que también han logrado una buena regulación, pero les costó, a nivel nacional, y después llega el momento de votar y donde pareciera que todos estos esfuerzos, buena parte de la población no los tiene en cuenta. Mira, yo creo que se votó en las PASO. Vos viste que la fecha que se puso para las elecciones significó correrlas a ver si se lograba que no coincidiera la elección con la pandemia. Claro. Y bueno, eso se logró a medias, porque la claro. verdad, a medias, porque Sí, en las sí, PASO todavía estábamos Exacto. con muchos casos, con protocolos, con cuidado. Entonces me parece que la pandemia tiñó también las PASO. De hecho, tiñó la campaña. Total. Yo hoy vengo de recorrer San Fernando, Tigre, mañana voy a estar en Berazategui, en Quilmes. Venimos con recorridas que eran imposibles de pensar claro. en pandemia. Así que ahora que estamos saliendo de la pandemia por la vacunación, se ve una reactivación, se ve la vuelta de las actividades, bueno, uno se vuelve a juntar, siempre con cuidados y Exacto. siempre con precauciones, Sí, sí. pero volvemos a reanudar actividades que estaban suspendidas. Le tocó al peronismo hacer una campaña electoral sin actos, imagínate lo que fue eso. Así que ahora estamos reandando ese camino de reactivación, hablábamos de cómo viene la reactivación, los números macro empiezan a dar bien, pero todavía no ha habido un proceso donde la reactivación le llegue a todo el mundo, lo cual es lógico porque la pandemia fue un hecho muy duro. Así que ahora hay que tomar las medidas necesarias para que la reactivación no sea para un puñado, bueno, esta cuestión de precios, varios temas, tasas de interés, bueno, ya no hay tarifazos, eso creo que también está en discusión. ¿Cómo salimos de la pandemia? ¿Con más concentración, con más situaciones de monopolio, con más situaciones donde a la grande mayoría las cosas no les llegan, nos tarda mucho en llegarles? Entonces me parece que las políticas que sostiene nuestra oposición son las que sin pandemia nos llevaron a una crisis feroz. Fíjate vos, Axel, hoy estaba leyendo una última encuesta de la encuestadora Proyección, ¿no? La semana pasada hizo una encuesta en la ciudad de Buenos Aires y hoy en la provincia. El principal problema de la gente hoy cuando le preguntan, la principal preocupación es el tema precios, en la ciudad y en la provincia. Y la oposición salió en contra de la posibilidad de cuidar la mesa de los argentinos. Digo, qué locura esto, porque les va a costar esto a la oposición. Pero es una oposición que se opuso a cuidar la salud durante la pandemia. Sí. Se opuso a la vacunación. Se opuso siempre que no les gustaba la vacuna, que era veneno, que no llegaba la segunda dosis, que para los niños no, que no tiene fase 3, que de Lancet. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Estuvieron todo el tiempo tratando de boicotear la vacunación. Y ahora, cuando a la salida de la pandemia se da un proceso de recuperación muy rápida, que tiene un desorden en los precios natural de una recuperación de esta magnitud. Desorden por un lado porque vos ves que el mismo producto tiene precios muy dispersos. Exacto. O sea, hace falta ordenar el tema precios, más allá de las medidas puntuales vinculadas a precios cuidados, más precios cuidados, retrotraer los precios, hay que ordenarlos, volver a tener referencia, porque en la pandemia se perdieron las referencias, se perdió el proceso económico en su normalidad. Eso de un lado. ¿Qué hace la oposición? No está de acuerdo. Bueno, la oposición entendió que ser oposición es oponerse a todo. Y pero mirá, están jugando con los alimentos de los argentinos. Se oponen a que el argentino pueda comer dignamente. es una cosa impresionante que además yo he visto, y uno lo ve, por ejemplo, el tema de viajes egresados, ¿no? Que también, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Sí, que Entonces, y ahora resulta que Europa está haciendo lo mismo que ustedes anunciaron perdón, acá. pero además yo creo que después salen a hacer, intentan boicotear. Con la vacuna pasó algo parecido. Sí. Cuando fracasan, ocultan el tema, no hablan más, cambian de tema y el tema nunca existió y ellos nunca opinaron eso. Entonces vos fíjate que, obvio, cuentan con una complicidad de un sistema de comunicación muy concentrado que también está tratando de jugar para ellos. Pero lo que digo es que en el tema precios particularmente, después salieron, bueno, pero los monopolios son malos. Y bueno, se ve que llegaron los focus group. Totalmente. Y cambiaron de idea. Cambiaron de idea. Entonces, me parece que de cara a esta elección está en juego. ¿Cómo va a ser la reactivación? Si la reactivación es para todos, el tema precio, yo creo que la preocupación está y es seria, porque si cuando crecen los ingresos, entonces crece la demanda, entonces crece el consumo. Supongamos que se duplicaran los ingresos. Eso se resuelve o en la duplicación de los precios de los productos de la misma cantidad o en la expansión de la cantidad.
Si se expande la cantidad y los precios se van regulando, cuando crece tan rápido la economía, entonces también se expande el empleo, aparece la inversión, donde había 3 comercios y por la pandemia se redujo, van a volver a haber 3 comercios. Así que nos estamos jugando si de la pandemia salimos con algo democrático, con algo que llegue, con inclusión, o si salimos peor que antes. Vos sabés que el viernes, pues estabas al tanto, porque saliste por la radio, hicimos esta transmisión especial de Radio 10 desde Constitución a Mar del Plata. Lindísimo. Hermoso. Qué provincia, ¿eh? Qué provincia. Cada pueblito, lo que lindo es ver cada pueblito. ¿Cómo se ven esos pueblitos? La recuperación. ¿Cómo se ven ya las pequeñas huertas? ¿Cómo estaba la gente pintando, haciendo construcciones? Pero Mar del Plata, que va a tener una temporada espectacular, ¿cómo se está preparando? Todo es obras, pero hay apertura de locales. Hay además de ese entusiasmo, además de que nuestra provincia de Buenos Aires tiene el turismo como una actividad importante en términos de creación de empleo. O sea que sufrió muchísimo nuestra provincia la falta de empleo. A eso también se opusieron desde el PRO, desde Cambiemos, a lo de los viajes egresados, que era más turismo para ellos. Entonces vos te das cuenta que a veces aparecen estas cosas. Yo creo que la recuperación no va a ser inmediata, no va a llegar inmediatamente a todos, pero hay que tomar las medidas adecuadas. Para lograr imagínate una reactivación con tarifazos. Bueno. Todos terminados. Pero escúchame, todos terminados. Hoy alguien que paga 1.200 pesos de factura, si nosotros aplicábamos lo que Vidal dejó firmado, hoy tendría que aplicarse un aumento de 233%. O sea, tendrían que estar pagando 4.400 pesos. O sea, habría que multiplicar casi por 3, 4, todas las facturas eléctricas. ¿Se puede salir de una... Bueno, se puede salir de una pandemia con tasa de interés del 100%, se puede salir de la pandemia y vos te das cuenta que ahí hay una estafa electoral. ¿Te acordás todo lo que hablamos de la estafa electoral? Exacto. Es como que pretenden que lo que conmocionó a nuestra sociedad la pandemia haga que perdamos la memoria de lo que hicieron. Y entonces esto los habilitaría para no hacerse cargo ni de la deuda, ni de los tarifazos, ni la destrucción económica que llevaron adelante 4 años, ni de lo que piensan hacer. Porque si estuviéramos discutiendo en serio, estaríamos discutiendo con los que tomaron la deuda ridícula, absolutamente desproporcionada. Ridícula es ser muy benévolo. Benévolo, claro, porque han hecho muchísimo daño. Exacto. Y nos han dejado un problema grave, grave, grave. No se me ocurren problemas mucho más graves para una economía que estar endeudado en magnitudes siderales. Entonces, nos dejan esa deuda y ahora vienen y te dan un consejo de cómo hay que arreglarla o en cuánto tiempo hay que arreglarla. En 5 minutos, dijo Macri, que él arreglaba si hubiera sido gobierno. Hay una impunidad. Sí. Hay una impunidad. Porque realmente sabemos que con los buitres también decían eso, firmaron cualquier cosa, diciendo que si firmaban eso iban a venir las inversiones. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Te dicen, si uno se arrodilla, como dijo Alberto, entonces después, en el altar de esos mercados internacionales, te van a venir las inversiones. Y nunca se habla de que si nosotros no tenemos mercado interno, si eso nos llega a todos lados y a toda nuestra provincia, a todos los sectores de nuestra provincia, si no tomamos las medidas adecuadas para reactivar la producción junto con el consumo, junto con el empleo, entonces la verdad que se enriquecen unos pocos con la deuda, la fuga, los tarifazos, son políticas para unos pocos. Yo creo que hoy, de cara a la salida de la pandemia, esas son las cosas que deberíamos estar discutiendo. ¿Cómo vamos a salir de la pandemia? ¿Con qué medidas? Juan. Gobernador, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, faltan ya menos de 2 semanas para las elecciones generales. Quería consultarle cuál es el termómetro que sienten ustedes, cómo está hoy el ánimo social y si efectivamente se puede revertir el resultado en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que lo que hay que revertir es la situación dramática que deja la pandemia, en primer lugar, que para lo que estamos trabajando es para eso y que está rindiendo frutos. Las medidas que se tomaron en lo sanitario, la vacunación y ahora las medidas de reactivación. Son créditos accesibles. Hoy estuve en una pyme que está accediendo a créditos del Banco Provincia, comprando una máquina enorme de automotriz para Toyota. Van a volver a fabricar lavarropas Whirlpool en cantidades inmensas. Todo esto son cambios que van a ir viéndose en el transcurso del tiempo. Eso es lo principal. Yo creo que hay un clima distinto, hay una campaña distinta, porque es una campaña que ya no son trolls, redes, estamos con la posibilidad de hablar. Yo recorro de nuevo la provincia, nos juntamos con la gente, las plazas. O sea, hay un cambio.
Obviamente, si eso se va a reflejar en votos, con las encuestas mucho no podemos contar, porque hay una situación que tuvo que ver con la pandemia para mí, que es difícil de reflejar en las encuestas, pero yo creo que lo que está pasando es que ya se ve otro movimiento, que ya se ve otra perspectiva, que ya eso genera una idea de futuro, y eso es lo que nos va dando la posibilidad de disputar también qué queremos para el país de acá en adelante. Si queremos volver atrás, ir a lo que nos proponía Macri, Vidal, Larreta, Santilli, se cambien de nombre, de color o de distrito. Son lo mismo y nunca han hecho. Mirá vos, Gato, estuvimos todo el tiempo que gobernó Macri, nosotros éramos oposición, que nos decían, ¿cuál es la autocrítica? Porque perdieron por un 1,5% en el balotaje. Y además, claro. bueno, y ahora esta gente que nunca ha hecho, pero ni un átomo de autocrítica, ni con el endeudamiento, ni con los tarifazos, ni con la desindustrialización, ni con la apertura de las importaciones. Obviamente tienen el mismo programa que aplicaron. Macri lo está diciendo, volvemos inmediatamente, vamos a aplicar el mismo programa. Si ahora ganan esta elección, se los ven valentonados. Macri dijo, bueno, no se van a tener que ir. Vidal dijo, vamos por la presidencia de la Cámara. O sea que vienen a aplicar su programa. Total. Vienen por todo, vienen por lo que no pudieron hacer. Ahora, ahí es interesante, Axel, porque ustedes hicieron la campaña, bueno, vos del 2015 te recorriste toda con un gran esfuerzo, permanentemente están con la gente. Hoy es importante también que ustedes lleven un mensaje clarificador, porque yo lo digo todas las mañanas en la radio, algunos se enojan conmigo, son más duros a veces los propios que los de afuera, ¿no? Entonces hay unos que se enojan, se hacen los decepcionados, y digo, ¿qué van a votar? Lo que durante 4 años hundió a la Argentina y hundió a miles de argentinos por estar enojaditos o por estar decepcionados porque una pandemia arrasó en el medio. Yo creo que cuando se vio la actitud de Macri, que volvió al ruedo, de Vidal, de todos ellos, digamos, como que dijeron, bueno, la gente se olvidó de lo que hicimos, ahora somos auditores externos de un gobierno, como si no hubiera habido pandemia, o como si la pandemia solo hubiera sido en la Argentina y como responsabilidad directa. Sí. Bueno, todas barbaridades que me parece que una sociedad que le toca un shock tan grande como fue tener una epidemia con todo lo que significó, y bueno, se están tratando de aprovechar de esa situación, pero a mí me parece que nuestra sociedad se está despertando también. Vamos a una elección donde la oposición y los medios que forman parte de ese sistema la leen como decisiva para los próximos 2 años, dejar gobernar o no dejar gobernar. Y están pensando ya en el 23 y se están disputando las candidaturas y ya están pensando, el otro día vi una bandera Macri 2023. Bueno, eso es producto de que en una elección donde creo que la sociedad evidentemente pasó una situación de shock y está conmocionada, bueno, en esa salida aprovecharse políticamente para que todo ese lógico desánimo, angustia, duelo que está haciendo el país entero, tratar de, por lo menos un sector de la sociedad, decirle, bueno, basta. Basta. Ahora, entonces, nosotros contestamos con eso, no. Vamos por lo que queremos hacer, no vimos una sola propuesta. No, es verdad. Más que sacar las indemnizaciones. Bueno, dicen, más que hacer dicen, sin ponerse colorados, lo peor que pueden hacer. Flexibilización, indemnizaciones, sacar. Lo que no pudieron terminar durante su gobierno, ahora lo quieren hacer siendo oposición. Así que es una situación donde creo que muchos están tomando conciencia de que esta elección, por más que nos agarra en el fleje de la pandemia, tiene esta importancia. Y que cuando ves cómo la leen los diarios porteños, cómo la lee nuestra oposición, y me parece que algunos están dándose cuenta que no es una cuestión no voy a votar, me parece que hay que ir a dar el apoyo y también ejercer con ese voto sobre el gobierno la seguridad que necesita para dar los pasos que vienen. Es un momento decisivo. Es un momento decisivo, Gato. Aunque es una intermedia, aunque bueno, pero es un momento decisivo. Y se ve más por cómo lo está leyendo el círculo de Macri y lo que eso representa. Y bueno, cómo se está posicionando de cara a los 2 años que quedan de gobierno. En 2 años vamos a tener que hacer rápidamente lo que la pandemia no nos permitió y veníamos a hacer, a reactivar. Bueno, todo eso, obviamente la pandemia nos puso en emergencia. Era debido a muerte. Totalmente, sí, sí. Irina. Buenas noches. Lo que quería preguntarle es sobre la situación de seguridad en la provincia. ¿Cuál es su diagnóstico?
¿Y cuánto hay de cierto que se esté evaluando un reemplazante para Sergio Berni? Mira, nosotros, el diagnóstico de la seguridad de la provincia, bueno, la seguridad en la provincia es un tema delicado, es un tema estructural. Durante todas las gestiones y durante toda la historia reciente de la provincia de Buenos Aires, siempre hay una cuestión con respecto a la seguridad. Lo que nosotros venimos a hacer es una transformación muy profunda. Primero, venimos de una época donde hubo una caída de 25 puntos del salario de los agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires, así que hicimos una recuperación salarial, la iniciamos, equiparación a las fuerzas nacionales, federales, iniciamos una inversión muy fuerte, un cambio en el modo de enseñanza, capacitación, la profesionalización de la fuerza, un cambio organizativo en la fuerza, y son esas transformaciones de fondo las que estamos llevando adelante. Obviamente nos toca la pandemia, por ejemplo, hace falta más agentes de policía y formados distintos. Nuestra formación es distinta porque es también una formación que tiene que ver... El otro día entré, mira, por casualidad, en Almirante Brown, al lado de un vacunatorio, a un lugar donde se están formando los nuevos policías, estaban cursando derechos humanos. Es un cambio en la formación. Va a haber una escuela policial para la provincia de Buenos Aires, un hospital policial, son muchísimas cosas. Obviamente la pandemia, como ocurrió en todo el planeta, interrumpió los procesos de capacitación y formación porque si por Zoom no se puede formar a la policía. Entonces eso hace que todo lo que estábamos preparando, 10.000 agentes, lo anunciamos en algún momento, tiene una demora. Ese es nuestro programa, un cambio estructural. Después, y ese programa es el que estamos llevando y tiene resistencia, indudablemente, porque la policía de la provincia de Buenos Aires necesita un cambio de raíz. Después la cuestión de, por ahora no hay ningún cambio, si lo hubiera lo anunciaría y no lo hay. Lo que sí digo es que es un tema delicado y que requiere un trabajo que no rinde frutos obviamente inmediatos y menos con lo que ha ocurrido en la pandemia. Ahora, entonces, ¿la situación del delito tiene necesariamente que ver solo con la formación de las fuerzas de seguridad? No, con la inversión, con los sueldos, con el despliegue, con la cantidad de policías y con el enfoque de la policía, por supuesto. Y no solo con la cuestión de policía. La policía atiende el problema cuando ya está generado. Lo que tenemos que hacer es multidimensional, por decirlo así. Y obviamente atiende a muchísimas causas. Lo que digo es que cuando se comete un delito tiene que estar la policía. Y también tiene que ver con la relación, vos lo conocés muy bien, Irina, con la justicia. A mí me dicen, bueno, si suelto, si pone preso. Nosotros somos el servicio penitenciario, pero son los jueces los que deciden quién tiene que estar en prisión y quién sale de la prisión. Ahora, toda esta cuestión, con toda su complejidad, que es una cuestión sistémica, digamos, necesita igual una policía que cuando hay delito responda. Cuando hay delito responda. Te doy un caso. El otro día en Varela entregamos 60 patrulleros nuevos. ¿Cuántos patrulleros tenía? 30 nada más hasta ahí. El gobierno anterior, ¿cuánto le había dado? Poco y nada. Entonces también sin instrumento de trabajo, sin herramienta de trabajo, sin policías, con mala formación. No hacían práctica de tiro los policías de la provincia de Buenos Aires, no hacían. Entonces, son cosas mínimas indispensables. Y después en 6 meses, un policía en la calle con un arma, también son cosas que vienen de hace mucho tiempo. Por eso, sin ponerme en más detalle que esto, te quiero decir, estamos encarando una transformación de fondo. Pero esto va a llevar tiempo y tocó la pandemia. Obviamente la pandemia cambió la fisonomía del delito durante la pandemia, ahora la salida de la pandemia, obviamente, volvemos a la pandemia en una situación distinta y todos estos son eventos a los que hay que ir dando respuesta. Ya esperemos que no haya tercera ola, esperemos que por suerte esto vaya pasando. Ustedes realmente en materia de salud han sido impecables y el plan de vacunación ha sido excelente en la provincia y ya los objetivos pueden empezar a cumplir los que se habían fijado en el 2019 para una provincia como la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sin duda, Gato. Nosotros en escuelas, por ejemplo, para tomar algo, estamos con un plan de 4.500 obras, ya tenemos terminadas 3.200. Es uno de los planes más grandes que yo sepa, no quiero decir el más grande porque queda mal, pero es de reparación de las escuelas, porque nosotros veníamos de un abandono, una dejadez que terminó en lo de Sandra y Rubén, lo sabemos, y que determinó que tuviéramos escuelas poco seguras.
Antes de la pandemia lanzamos Escuelas a la Obra. Ya eso lo tenemos muy adelantado. Lo mismo en el sistema de salud, un fortalecimiento muy fuerte del sistema de salud. Lo mismo en infraestructura, un plan de infraestructura que obviamente se vio demorado por la pandemia, no se podían ni juntar las cuadrillas de trabajadores, o el propio Estado se puso obvio, lento durante la segunda ola porque había todo el tiempo gente que tenía que aislarse, trabajar a distancia. Bueno, pero evidentemente ese plan de obras, ese plan para la educación, ese plan para la salud, ese plan para la seguridad, es lo que venimos a partir de la mejora de las condiciones sanitarias, trabajando muy rápidamente. Bien. Esas transformaciones de fondo, por supuesto, en el medio de una reactivación. Total. La provincia, como después de la década del 30 vino el New Deal, después de la Segunda Guerra el Plan Marshall, necesita, después de 6 años, si sumás la peste, Macri, Vidal, más la pandemia en sí, tenés 6 años de un retroceso muy fuerte. Hay que recuperar ese terreno lo más rápido posible. Y también, mientras tanto, ir a hacer cambios de fondo. Axel, muchas gracias. La verdad que interesantísima la charla. Hay otra realidad, por suerte, hay otro despegue, ya hay una reactivación que se ve que es muy importante a la gente y es importante estas recorridas permanentes cuando estás en contacto. ¿Qué es lo que más te pide la gente? No, hablamos de estos temas. Yo creo que hay gente que cayó en la cuenta de que se superpuso elección y pandemia y que nos pide que sigamos dando esta pelea con los precios. Lo de los precios, obviamente, cuando vos... se están cumpliendo bien en la provincia según la Defensoría del Pueblo. Excelente, muy buenos resultados se está teniendo. Esta versión de precios cuidados, que son 1.430 y pico de productos básicos, nos piden que no le aflojemos a eso. Obviamente... nuestra sociedad entiende que hay intereses muy poderosos, ¿no? Entonces no es simplemente decir lo que hay que hacer, hay que hacerlo y hay que tomar la responsabilidad. Como dice Cristina, hay que obstinarse, hay que ser tercos y hay que ir a fondo. Gracias, hay que ir a fondo, Axel, eso es lo que, ese apoyo necesitamos. Hoy necesitamos ese apoyo. Y poder político, que se logra con más diputados y con más senadores. Por supuesto, con las cámaras débiles vamos a tener más dificultades de las que ya nos deja la realidad. Totalmente. Gracias, Axel. No, gracias por venir. Gracias.